Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es la falsa humildad del narcisista encubierto. Si le preguntas a la gran mayoría de la población, creo que mucha gente sabrá identificar a grandes rasgos cómo son las personas narcisistas. La falta de empatía, el ego exacerbado o esa prepotencia que les caracteriza no son fáciles de confundir. Sin embargo, déjame decirte que hay un mundo mucho más allá y más interno y más extendido dentro del narcisismo. Lo que quizá la gran mayoría de la gente no sabe es que existe un tipo de narcisismo que es el más extendido y el más peligroso, que es el narcisismo encubierto, ya que estos no son tan fáciles de identificar. Un narcisista encubierto tiene una gran cantidad de banderas rojas que veremos posteriormente en otro vídeo, como la ausencia de empatía, las respuestas inmaduras, la incapacidad de escuchar o lo que vamos a centrarnos hoy, que es, como te he dicho al principio del vídeo, en la falsa humildad del narcisista encubierto. La falsa humildad del narcisista encubierto puede ser una de las banderas rojas o señales más tempranas que nos pueden permitir identificar a un narcisista encubierto. Los encubiertos suelen adoptar desde una etapa muy temprana, desde que nos relacionamos con ellos, el papel de víctima para conseguir la mayor cantidad posible de atención. Suelen adoptar el papel de víctima, de persona bondadosa, de persona desinteresada, que es capaz de hacer un montón de cosas por ti sin pedirte nada a cambio. Y ahí es donde radica el principal problema. Aquí viene el principal problema porque las personas empáticas, que por si no lo sabías somos la víctima preferida y perfecta para los narcisistas, tendemos a pensar que la humildad es una característica buena y perfecta en una persona. El principal problema es que la humildad de los narcisistas encubiertos es totalmente falsa y solo forma parte de un gran teatro, como absolutamente todo lo que hacen este tipo de personas. En este vídeo voy a darte un montón de pautas y de información que te ayudarán a detectar precozmente a este tipo de narcisistas. En primer lugar, sé que como persona empática y como posible víctima del abuso narcisista, lo que necesitas es información, necesitas respuestas, necesitas saber por qué ocurren las cosas y por qué te ha ocurrido a ti. Por eso voy a darte algunos motivos por los que el narcisista encubierto usa la falsa humildad para engancharte. El primer motivo sería para enmascarar su verdadera personalidad. Mientras que los narcisistas abiertos no van a tener ningún tipo de tapujos en mostrar su arrogancia y el resto de características que definen al trastorno de la personalidad narcisista, los encubiertos suelen ser más sutiles. No les gusta ser descubiertos por la sociedad y no les gusta mostrar de primeras lo que se esconde detrás de la máscara. Uno de los rasgos que te permitirá identificar a este tipo de narcisista es ver a una de esas personas que está siempre alardeando de todo lo que hacen por los demás, de lo entregado que son al resto, de todo lo que hacen por todas las personas con las que se cruzan y de lo poquísimo que se valora lo que hacen por los demás y lo poco que los demás hacen por ellos. Todo esto lo dirá adoptando el papel de víctima y en un tono de tristeza y victimización que no hará otra cosa que despertar tu empatía hacia ellos. El segundo motivo por el que usan la falsa humildad es para ganar combustible. Recuerda, los narcisistas encubiertos no son tontos, no son gilipollas. Si te han elegido es porque saben que eres una persona empática y llena de luz de la que pueden obtener una gran cantidad de combustible narcisista. Ya te han identificado, saben que eres una persona empática, saben que tienes ese instinto de salvación hacia los demás.
Por lo que, adoptando este papel de víctima, saben que vas a tardar lo que dura un pestañeo en intentar salvarles, ayudarles y darles un montón de atención, admiración y, en definitiva, combustible narcisista. Por tanto, vamos a tener una gran cantidad de beneficio de ti. Saben que van a despertarte el sentimiento de la pena, la tristeza y la lástima, porque pobrecitos, son personas que están entregadas a los demás y es verdad que lo mismo no se les está valorando como se merece, que el mundo es muy egoísta y solo saben mirarse su ombligo y no miran todo lo que los demás hacen por ellos desinteresadamente. Esto lo único que va a hacer es que te sientas identificado un poco con ellos y comiences a darles un montón de suplemento. Por ejemplo, se me ocurre cariño, se me ocurre atención, se me ocurre regalos, se me ocurre escucharles a todas horas, hablarles a todas horas, invitarles a cosas, escucharles sus penas, contacto físico, en fin, un montón de cosas. El tercer motivo por el que usan la falsa humildad es para mantener intacta su imagen pública. Los narcisistas encubiertos suelen estar muy presentes en todos los tipos de proyectos estilo ONGs, trabajos de carácter sanitario, trabajos solidarios, etc. En definitiva, están metidos en cualquier proyecto o situación que implique darse a los demás o ayudar a los demás. ¿Quiere decir esto que todos los sanitarios o todas las personas que trabajan en una ONG sean narcisistas? No, faltaría más. Pero es verdad que es frecuente encontrarlos en este tipo de sitios, en lugares de culto, en iglesias, que ayuden a los más desfavorecidos, etc. ¿Por qué hacen todo esto? ¿Por qué participan en este tipo de acontecimientos? Porque es su forma de seguir manteniendo con vida esa imagen intachable que tienen sembrada en la mente de todas las personas que no se rodean, que no interaccionan, íntimamente con ellos. Es decir, la gente del trabajo, del entorno, piensa que son personas súper dadas a los demás, que son súper bondadosas, que son súper buenas, etc. Mira, por ejemplo, en mi caso, como ya sabes que me gusta contar anécdotas personales, mi narcisista trabajaba en la sanidad. El mundo que le rodeaba era el buen compañero, porque ayudaba, porque cambiaba turnos, porque tal. El problema es que la gente con la que se relacionan de forma superficial no son capaces de ver o no pueden detectar todo lo que se esconde cuando te relacionas más íntima y estrechamente con ellos en una relación de tipo familiar, amistoso, o personal de pareja con ellos. Soy consciente plenamente de que te resultará muy difícil comprender que en el mundo existan personas que se muevan únicamente por su propio interés y que lo único que busquen es su beneficio personal. Pero déjame decirte que desgraciadamente es así. ¿Quiere decir esto que todas las personas que son humildes son narcisistas? Por supuestísimo que no, faltaría más. Entonces ya dónde vamos a parar la humanidad, ¿no? En el caso de los narcisistas encubiertos, lo que vas a notar es que es una persona que alardea constantemente de todo aquello que hace por los demás y de cómo se entrega a los demás. Esta es la principal diferencia que te va a ayudar a identificar lo que es un narcisista encubierto de lo que es una persona realmente humilde. Las personas que son normalmente humildes, la humildad les llega hasta tal punto que jamás les verás alardear de todo aquello que hacen. Porque son personas que no quieren llamar la atención, no quieren ningún tipo de protagonismo. Hacen las cosas por puro corazón. Por tanto, no tienen que justificar absolutamente nada a ojos de la sociedad. Hacen por los demás lo que su corazón le pide, lo que les sale. Y no tienen que obtener ningún tipo de premio ni de reconocimiento social por hacer lo que les sale del corazón. En el caso de los narcisistas, sí, lo que necesitan es ese reconocimiento por parte de la sociedad o de la gente con la que se rodea o de sus víctimas del gran papel que está haciendo al ser una persona humilde con los demás. El narcisista encubierto lo único que busca es admiración. Y lo que hace es
enmascarar esta búsqueda de admiración a través de la humildad, pero realmente lo único que busca es a adeptos a su perfección, a su sentimiento de grandeza y en definitiva lo que busca es admiración y combustible. A diferencia del narcisista abierto, que no necesita ni hace uso de ningún tipo de humildad y muestra su arrogancia sin ningún tipo de pudor ni tapujos, el narcisista encubierto necesita crear este show para disimular la baja autoestima y toda la mierda que esconde dentro. Así que, debido a todo esto, aquí está la importancia de conocer esta bandera roja cuando empiezas a conocer a una persona y se te encienden todas las alarmas con la sensación esta de la falsa humildad que demuestra, ya que es una de las principales características que nos va a permitir identificar lo que es un narcisista encubierto de una persona que es humilde por naturaleza. Así que cuando conozcas a una persona que esté dentro de estas características, tanto para pareja, amistad, compañero de trabajo, estate muy alerta por si tienes que cortar la relación de raíz. También debo decirte que esto no debe ser únicamente un suceso aislado que ocurra una vez. En el caso de los narcisistas encubiertos, vas a ver que esto es un patrón de comportamiento que se va produciendo a medida que le ves interaccionar con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Es algo mantenido en el tiempo, no es una conversación puntual y ya está. Es algo de lo que se está quejando continuamente. Bueno, trataremos con más detenimiento el tema del narcisista encubierto y todas sus banderas rojas, sus características, que da para muchos vídeos. Y nada, lo que te invito es a que compartas tu experiencia con los narcisistas encubiertos en los comentarios, si supiste detectar a tiempo lo que era la falsa humildad de lo que no, o si a día de hoy puedes echar la vista atrás y saber que aquella pareja que tuviste, o tu madre, o tu compañera de trabajo, o tu amiga, te vendía una cierta humildad falsa que en su día no supiste detectar y a día de hoy estás identificando como una posible persona narcisista encubierta. Si te ha gustado, te invito a que le des like, a que te quedes conmigo en el canal y sigamos tratando el tema del narcisismo. Te invito también a que compartas el vídeo para que llegue a muchísima gente y pueda prevenir un ataque de estos vampiros emocionales. Y sin más, te mando un beso muy grande, mucha fuerza y nos vemos la semana que viene aquí en el canal En Todo Narcisismo. Un besote.